El pasado tiene un poder que nunca se desvanece. Hay lugares en este mundo que parecen guardar los ecos de los susurros y gritos de quienes ya no están. Pero, ¿qué ocurre cuando esos ecos no solo persisten, sino que regresan para atormentarnos? Este es el caso del parque de atracciones del lago Shawnee. Te invitamos a adentrarte en la historia de un parque que guarda secretos oscuros y almas perdidas, donde cada rincón parece estar vigilado por sombras que se niegan a desaparecer. Prepárate para un viaje aterrador a través de un lugar donde la diversión se convirtió en terror y donde los ecos del pasado aún resuenan en la penumbra. El lago Shawnee, ubicado en las tierras silenciosas de West Virginia, oculta una historia que pocos se atreven a contar. Un parque de atracciones abandonado, que alguna vez fue un lugar de risas y alegría, se ha convertido en un espacio donde el miedo y la tragedia acechan en cada rincón. Pero para entender lo que realmente ocurrió aquí, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que las ruedas de la fortuna y los columpios llenaran el horizonte. Mucho antes de ser el hogar de este parque, estas tierras pertenecieron a una tribu indígena, hasta que los colonos llegaron y ahí todo cambió. En 1783, los Clay, Mitchell Clay y su familia llegaron a este terreno con la esperanza de cultivar la tierra y establecer una vida tranquila. Pero lo que no sabían era que ese suelo ya estaba marcado por una tragedia mucho más antigua. Este lugar había sido un cementerio de una tribu nativa americana durante generaciones. Para ellos la tierra no era simplemente un lugar para vivir, era tierra sagrada. El conflicto entre los colonos y los nativos no tardó en estallar. Los Clay invadieron terrenos que los nativos consideraban suyos, y como resultado, un terrible enfrentamiento ocurrió. Los nativos, en un acto de venganza, atacaron a la familia Clay, mataron a 2 de sus hijos. Uno fue asesinado mientras trabajaba en el campo y la hija de Mitchell fue secuestrada, solo para ser torturada y brutalmente asesinada más tarde. Mitchell Clay, furioso, reunió a un grupo de colonos para atacar a la tribu en represalia. El suelo quedó manchado con la sangre de ambos bandos. Desde ese día, esas tierras quedaron marcadas por la tragedia. Nadie supo entonces que esas cicatrices jamás se cerrarían. Cientos de años después, en la década de 1920, un hombre de negocios llamado Conley T. Sneedow compró estas tierras sin saber lo que en realidad habitaba en ellas. Decidido a crear un parque de diversiones, construyó atracciones y se dispuso a traer felicidad a las familias locales. Sin embargo, pronto, las primeras tragedias comenzaron a ocurrir. En el año 1937, en un pequeño parque donde la risa debería resonar, se tejió una historia de horror. Los relatos cuentan que una niña, vestida con un vestido rosado, decidió, en un día como cualquier otro, subir a uno de los columpios. El aire era fresco, los árboles susurraban al viento. Nada presagiaba el destino sombrío que le aguardaba. Los niños reían, inocentes. Los adultos conversaban, despreocupados, pero de repente el tiempo se detuvo. Un ruido sordo interrumpió la alegría, un crujir que heló la sangre de quienes fueron testigos. El columpio, que antes danzaba suavemente, se enredó cruelmente con un camión que retrocedía. El grito desgarrador de esos momentos resonará por siempre. Frente a las miradas horrorizadas de los presentes, el momento se tornó grotesco. La niña fue aplastada. Su cuerpo pequeño y frágil sucumbió ante la brutalidad del metal. Su vestido rosado, antaño símbolo de inocencia, se tiñó de sangre, meciéndose en el aire un instante eterno antes de caer al suelo,
sin vida. El parque, que una vez fue un refugio de sueños, quedó marcado para siempre por aquella tragedia. Los ecos de la risa se convirtieron en lamentos, y quien se atreva a visitar aquel lugar sentirá aún la fría sombra de lo que ocurrió. La niña del vestido rosado nunca se fue. Su espíritu sigue atrapado entre los columpios. Desde aquel día, el parque se ha convertido en un lugar de susurros y sombras. Aquellos que, impulsados por la curiosidad o la imprudencia, se aventuran en la oscuridad de la noche, cuentan historias aterradoras, relatos que congelan la sangre. Afirman que, al caer el sol y cuando la bruma se espesa, pueden ver a una niña, aún balanceándose en el columpio. Su figura, apenas visible entre la penumbra, se mueve al compás del viento como si su esencia estuviera atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. El chirrido del columpio resuena como un lamento perdido en el aire, mezclándose con los ecos de risas que ya no existen. Los ojos de quienes han tenido la desgracia de verla muestran un horror indescriptible. El miedo florece en sus corazones y el eco de su risa parece seguirles, incluso cuando se alejan. ¿Quién es ella? ¿Qué pena la mantiene prisionera en ese rincón olvidado del mundo? Algunos dicen que cada vez que alguien la ve, un pedazo de su alma queda atrapado en el parque, condenándolo a un oscuro destino. Pero no fue el único incidente. Un niño, impulsado por la curiosidad, decidió aventurarse en las oscuras aguas sin supervisión. Sus risas se convirtieron en ecos lejanos, ahogadas por el murmullo de la brisa. La tragedia se cernió sobre el lugar. El niño nunca salió a la superficie. Su destino quedó atrapado entre las aguas turbias, donde el miedo y la tristeza se entrelazan. Cuentan los lugareños que aún hoy, si te acercas al borde del agua en silencio, puedes oír sus débiles gritos pidiendo ayuda, resonando en la penumbra como un lamento olvidado, un clamor desgarrador que se pierde entre los murmullos del lago, una llamada angustiante que jamás será respondida, porque él nunca será encontrado. Con cada año que pasaba, el parque acumulaba más tragedias, como una oscura colección de almas errantes, atrapadas en un ciclo de terror. Y así, mientras la niebla se levanta al caer la noche, el lago guarda sus secretos, esperando a la próxima víctima que se atreva a acercarse demasiado. El parque fue cerrado en 1966, un lugar que, una vez vibrante de risas y alegría, ahora se encuentra sumido en el silencio de la desolación. Atracciones oxidadas se alzan como colosos olvidados, sombras de un pasado que se niega a desaparecer. Las luces, alguna vez brillantes, permanecen apagadas, pero no están solas en la oscuridad, porque aunque muchos pensaron que el fin del parque pondría fin a las desgracias, estaban equivocados. En cada rincón, los ecos del terror resuenan. En los oscuros recovecos de la década de 1980, un grupo de inversionistas, cegados por la ambición, decidió reabrir un parque de atracciones que había caído en el olvido. Con la esperanza de devolverle su esplendor perdido, comenzaron a restaurar las viejas atracciones, pero pronto se dieron cuenta de que el lugar estaba impregnado de una presencia inquietante. Algo acechaba en las sombras, un ente invisible que parecía alimentarse del miedo y la desesperación de quienes se atrevían a cruzar sus puertas. Los ecos de risas infantiles se transformaron en lamentos, y el aire se volvió denso, como si el mismo parque estuviera vivo, recordando su trágico pasado. A medida que los días pasaban,
Los trabajadores y visitantes comenzaron a experimentar fenómenos que desafiaban toda lógica. Sombras fugaces danzaban entre las atracciones, como si los espíritus de aquellos que habían encontrado su final en el parque estuvieran reclamando su territorio. Voces susurrantes se colaban en los oídos de los desprevenidos, llamando a sus nombres con un tono melancólico y aterrador. La sensación de ser observados se intensificaba, como si un ojo invisible siguiera cada movimiento, cada susurro, cada risa. El parque, que una vez fue un lugar de alegría, se había convertido en un laberinto de terror, donde la esperanza se desvanecía y la locura acechaba en cada esquina. Una de las historias más aterradoras proviene de un guardia de seguridad que patrullaba el parque por la noche. En la penumbra de la noche, aquel guardia recorría el parque desierto, su linterna iluminando brevemente los senderos cubiertos de sombras. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. De repente, un eco distante de risas infantiles resonó en el aire helado, un sonido que parecía provenir de un tiempo olvidado. El guardia, con el corazón latiendo desbocado, se detuvo en seco, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda. Las luces del parque comenzaron a parpadear, como si una presencia oscura estuviera jugando con la electricidad, y en un instante aterrador, su mirada se posó en un columpio que se movía suavemente, aunque no había viento esa noche. En el columpio, una figura etérea se dibujaba lentamente. Una niña con un vestido desgastado, manchado de un rojo oscuro que parecía brillar bajo la tenue luz. Sus ojos, vacíos y tristes, miraban fijamente al guardia, como si lo invitaran a acercarse, a descubrir el secreto que la mantenía atrapada en ese lugar. Pero el terror se apoderó de él, y antes de que pudiera reaccionar, la niña desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. El guardia, paralizado por el miedo, sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor, y un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta, incapaz de escapar. Horas más tarde, lo encontraron en un estado de pánico absoluto, temblando y murmurando incoherencias sobre lo que había presenciado. Su mente, desgarrada por la experiencia, no podía procesar la imagen de la niña y su vestido manchado de sangre. Las historias sobre el parque comenzaron a circular, alimentando la leyenda del lago Shawnee, un lugar donde los espíritus de los niños perdidos vagan en busca de venganza, justicia o tal vez simplemente compañía. La oscuridad del parque se volvió más densa, y aquellos que se atrevían a acercarse sentían la presencia de algo más allá de la muerte. Un recordatorio escalofriante de que algunos secretos nunca deben ser desenterrados, que los espíritus no descansan, buscan venganza, justicia o tal vez solo compañía. Hoy, el parque se encuentra cerrado, un lugar donde la luz del sol apenas se atreve a entrar. Sin embargo, hay quienes sienten la llamada de lo desconocido, un susurro que les invita a cruzar sus límites. Aquellos valientes que han osado adentrarse en sus senderos han descubierto que hay algo que se oculta en la oscuridad. Las sombras parecen cobrar vida, y los ecos de risas infantiles se transforman en lamentos desgarradores que resuenan en el aire, dejando una sensación de inquietud que se aferra a la piel. Las historias de quienes han pasado la noche en el parque son un eco de advertencias. Relatan encuentros con una niña que se mece en un columpio, su risa dulce y melancólica flotando en el viento, como un canto de sirena que atrae a los incautos. Otros han visto a un niño solitario junto al lago,
sus ojos vacíos reflejando la desesperación de aquellos que han sido atrapados en este lugar maldito. Las voces, susurros, apenas audibles, parecen surgir de la misma tierra, como revelaciones de aquellos secretos oscuros. Aquellos que logran escapar de este lugar lo hacen con el alma marcada, un peso que no se puede deshacer. La experiencia los transforma, dejando cicatrices invisibles que nunca sanan del todo. Se convierten en portadores de un conocimiento que preferirían haber ignorado, y cada vez que cierran los ojos, el parque vuelve a acecharles, recordándoles que hay lugares donde la curiosidad puede ser un camino hacia la perdición. Así, el parque permanece cerrado, pero su leyenda sigue viva, atrayendo a nuevos incautos que buscan desentrañar sus misterios, sin saber que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos para siempre. Algunas puertas nunca deben abrirse. Si alguna vez decides visitar el parque de atracciones del lago Shawnee, recuerda esto: no estás solo. Las tragedias del pasado no han sido olvidadas, y aquellos que murieron aquí aún vagan entre las atracciones abandonadas, buscando una manera de hacerte parte de su historia para siempre.